Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos de los funcionarios para que actuaran contra ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Mire, esta es la palabra y este es el pasaje bíblico en el que quiero basar esta historia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en esta historia me enseña que enfrentaba problemas que llegaban del futuro, que llegaban a su presente, y eran problemas que les daban la oportunidad de desarrollar su fe, de desarrollar su carácter, de desarrollar su actitud. Pero también me deja ver que había problemas del pasado y que ellos tomaron una muy buena determinación en relación a los problemas del pasado. Entonces, en el contexto, años atrás, el rey Salomón había desobedecido a Dios y como consecuencia el reino se dividió. Algunos recuerdan esto, algunos lo han estudiado. El reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con Israel, el reino del sur con Judá. Y a través de esta división que provocó el rey Salomón, hubo muchos problemas por esta división. Y estos problemas fueron avanzando durante los años. Esta división generó conflictos, generó guerras, generó problemas, y esta división, pasando los años, llegó y trajo muchas consecuencias. Llegamos hasta el momento donde Esdras escribe esta porción, y en el reino del norte nos dice que como reino desapareció. La estructura y la figura como reino desaparece, pero el territorio quedó. Y la historia enseña que ese territorio fue habitada por extranjeros que se mezclaron con el pueblo de Dios y que empezaron a practicar una religión híbrida. El reino desaparece como reino, las personas del pueblo se quedan en ese pueblo, pero como ya no hay un reino que defienda, ya no hay un reino que dirija, ya no hay un reino que mantenga el orden como reino, entonces extranjeros empiezan a llegar. No hay políticas, no hay restricciones, y empiezan a mezclarse extranjeros con el pueblo de Dios, extranjeros que tenían sus propias religiones, extranjeros que tenían sus propias formas de desarrollar una vida espiritual. Mire, Segunda de Reyes nos habla bien sobre estos extranjeros. Segundo libro de Reyes, el capítulo 17, el verso 33 dice la palabra: aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. A esos extranjeros se refieren. Llegaron, se mezclaron, adoraban a Dios, adoraban a Jehová, pero también seguían adorando a sus dioses. Tenían sus costumbres, tenían su manera de vivir, tenían su manera de desarrollar su espiritualidad. Y la Biblia dice que ahora Judá y Benjamín, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, regresa de la cautividad. En contexto, avanzando rápido, usted sabe que por causa de la desobediencia, del pecado, de todo lo que experimentaron, fueron cautivos. Y esta historia nos cuenta cuando el pueblo va regresando de la cautividad, cuando va saliendo de esos años que estuvo cautivo y empiezan con esta buena intención de reconstruir el templo. Ahora, estos extranjeros que la Biblia habla, estos extranjeros que se mezclan con el pueblo de Dios, son los samaritanos. Y por eso la Biblia claramente los identifica como enemigos, porque había un contexto y había una riña entre los samaritanos y el pueblo de Israel. Por eso en el Nuevo Testamento seguimos viendo esa disputa y cómo los samaritanos no se podían hablar con los judíos ni los judíos con los samaritanos. Todo eso trasciende al tiempo. Estos extranjeros samaritanos se mezclan con el pueblo de Dios, empiezan a vivir una religión híbrida, empiezan a adorar a Dios, pero siguen adorando a sus deidades. Y la historia dice que estos enemigos, porque así tal cual dice la palabra, cuando los enemigos del pueblo de Israel se dieron cuenta de que estaban reconstruyendo el templo, se acercaron a ellos y se acercaron para pedirles que les dieran oportunidad de construir. Vuelvo a leer Esdras capítulo 4 versos 1 y 2. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjenos participar en la construcción con ustedes. Samaritanos, extranjeros, personas ajenas al pueblo de Dios que están ofreciendo ayuda. Si usted se fija, lo que quieren es darnos oportunidad de construir con ustedes. Somos buenos para construir, sabemos acomodar ladrillos, sabemos poner las vigas, queremos ayudarlos. Y cuando uno lee esto,
Pareciera que es una buena intención, pareciera que es una buena ayuda, pero por eso el escritor sagrado hace hincapié: los enemigos quisieron presentar su ayuda. Los enemigos del pueblo trataron de ayudar. Los enemigos decidieron unirse al proyecto de reconstrucción. Y a eso es a lo que me refiero con problemas del pasado, con asuntos no resueltos, con conflictos que podemos venir arrastrando, con angustias, con debilidades que seguimos ocultando, y esas situaciones que se pueden mezclar en nuestra vida y que nos pueden llevar a tener una religión híbrida. Seguir y venir y adorar a Dios, pero seguir con nuestras costumbres. Venir y adorar a Dios y decir que en mi vida ha sido bueno y que Él es santo por siempre, pero seguir con mis costumbres fuera del templo. Estas situaciones del pasado, estos problemas del pasado, estas relaciones del pasado que no hemos podido limitar, que no hemos podido soltar, que no hemos querido arrancar y que se van mezclando y que parece que todo está bien. Cuando estas personas que venían arrastrando estas situaciones del pasado quieren ayudar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel toma una determinación que se convierte en un principio espiritual y puntual para nuestras vidas. El pueblo identifica la problemática antigua y toma una decisión trascendental. Verso 3, capítulo 4 de Esdras, el pueblo dice: Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera. No hay forma. La traducción lenguaje actual dice: no podemos aceptar. La Reina Valera 60 dice: no nos conviene que ustedes nos ayuden. No hay manera, no podemos aceptar, no nos conviene recibir su ayuda. Ese problema del pasado, esa relación del pasado, esa situación del pasado, esa angustia del pasado, esa debilidad del pasado. Ahora, si nos ponemos un poquito analíticos en ese sentido, el pueblo aceptó la ayuda de Ciro, porque quiero marcar una diferencia. Tal vez podemos pensar y decir: lo más probable es que Jesús, Zorobabel y los líderes del pueblo no quisieron aceptar la ayuda de los samaritanos porque eran ajenos al pueblo de Dios, porque eran ajenos al pacto que Dios había establecido con su pueblo. Pero recuerde que la historia nos dice que Ciro, rey de Persia, no era del pueblo de Dios, y el pueblo había aceptado la ayuda de Ciro, había aceptado el patrocinio de Ciro. La historia me enseña que Ciro proporcionó, escribió cartas, ayudó para que ellos pudieran reconstruir el templo. Es decir, una persona ajena al pueblo de Dios permitió o pudo ayudar al pueblo de Dios. Entonces me llevaba a preguntar: ¿por qué a Ciro sí y por qué a los samaritanos no? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Y mientras estudiaba esto me di cuenta de que Dios tiene su manera de ayudarme. Dios tiene su manera de ver por dónde ayudarme. Y déjeme hacerlo personal para usted: Dios sabe cómo ayudarlo. Dios sabe la necesidad que usted tiene y Dios sabe a qué personas utilizar para que sean bendición para su vida. Pero usted necesita discernir por medio del Espíritu Santo qué problemas del pasado son los que aparentemente le quieren ayudar y lo único que están haciendo es limitarlo. ¿Qué situaciones del pasado prometen ayuda o prometen algo a su beneficio y lo único que hacen es anclarlo, dejarlo en esa situación y no permitir avanzar a la vida y al propósito que Dios tiene? Dios les dijo con Ciro sí, a Ciro acéptenle lo que les está dando, a los samaritanos no. Hay una línea del pasado, hay problemas que se vienen arrastrando, hay conflictos que vienen desde años atrás, y si ustedes aceptan la ayuda y se siguen mezclando este pueblo extranjero con ustedes, va a haber situaciones complicadas. Y ahorita le explico cuál era esta situación complicada. Lo que quiero decirle es que cuando Dios utiliza sus maneras de ayudarnos, debemos aprender a entender y a dejarlo ser Dios en nuestra vida. A veces parece más fácil aceptar la ayuda que tiene relación directa con un problema antiguo que aceptar la ayuda de Dios por nuestra falta de fe o por nuestra falta de discernimiento. Porque si confiáramos y descansáramos en la soberanía de Dios, no sería necesario seguir anclado a problemas, personas, conflictos, angustias del pasado y así poder avanzar a lo que Dios quiere que avancemos. El problema no era la participación de las personas ajenas al pueblo de Dios. Por eso Dios lo deja claro con la ayuda, con la participación, con el patrocinio del rey Ciro al proyecto. El problema, vuelvo a decirlo, era el pasado. El problema era lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque se venía arrastrando idolatría y desobediencia. Ese era el problema. Esa era una de las cuestiones con las que más batalló el pueblo de Israel.
Y recuerde que la idolatría y la desobediencia los habían llevado al cautiverio. La idolatría y la desobediencia los habían hecho colgar las arpas, ya no querer adorar a Dios, ya no querer seguir en esta vida. ¿Por qué? Porque su idolatría los llevó a una situación difícil, complicada. Y cuando salen de esta situación difícil, que empiezan a reconstruir el templo, aparece una ayuda, pero una ayuda que tiene que ver con el pasado. Una persona que tiene que ver con tu pasado. Una propuesta que tiene que ver con tu pasado. Una situación que tiene que ver con tu pasado. Y aunque promete ayudar, lo único que va a hacer es limitarte y frenarte. El pueblo lo identifica y dice: no vamos a permitir. No hay manera, no nos conviene. ¿Por qué? Porque el pasado viene arrastrando idolatría y desobediencia. Los problemas que vamos a enfrentar son oportunidades para conocer a Dios y para crecer en Dios. Pero los problemas del pasado, el asunto es que prometen una ayuda, pero lo único que hacen es dejar a Dios como una opción más dentro del reparto de soluciones. Eso era lo que prometía la ayuda de los samaritanos. ¿Por qué? Porque si me voy mezclando en mi vida con situaciones antiguas, si voy mezclando mi vida con problemas del pasado, con personas del pasado, con situaciones del pasado, estos me van a prometer una ayuda y me van a llevar a no confiar en Dios como la Biblia me pide que yo confíe en Dios. Y si los pueblos tenían sus dioses, y si los pueblos tenían sus costumbres, llegaría el momento en el que una vez más, si las cosas no salían bien, entonces les diría: mira, es que si Dios no te resuelve, vamos a adorar a este Dios. Vamos a presentarle una ofrenda a este Dios. Vamos a presentarle un sacrificio a este Dios. Mira, es que si Dios no te resuelve, mira, es que si en la iglesia no ha pasado nada, vamos a pedirle a esta persona que te ayude. Vamos a pedirle a tal dependencia que te ayude. Vamos a dirigirnos con tal persona para que ella te ayude. Y lo único que hacen prometiendo una ayuda es poner a Dios como una solución más dentro del repertorio de las soluciones. Como si pudieras escoger y dijeras: bueno, creo que ahora voy a confiar más en el banco que en Dios. Creo que ahora voy a confiar más en el hospital que en Dios. Creo que ahora voy a confiar más en el hermano que en Dios. Pero lo único que hacen es quitar a Dios de su prominencia y dejar que Dios ocupe el lugar más importante en nuestra vida. La diferencia entre Ciro y los samaritanos la encontramos en Esdras, el capítulo 1, el verso 3. La Reina Valera 60 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, en palabras de Ciro, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Y entre paréntesis, Ciro dice: Él es el Dios. No hay otro Dios, no hay otra deidad, no hay otra posibilidad, no hay otra oportunidad, no hay otra forma, no hay otra manera. Él es Dios. Para tu vida es igual. El problema antiguo, la persona antigua, la situación antigua va a tratar de presentarte nuevas oportunidades, un repertorio amplio de soluciones a tu problema, pero Dios sigue siendo Dios y Él es el único Dios. Él es la única respuesta, Él es la única solución a nuestros problemas, a nuestras vidas, a nuestras necesidades. Ciro lo entendía, el cual está en Jerusalén, dice Ciro. Esa era la diferencia entre Ciro y los samaritanos. Los samaritanos consideraban a Dios como una más de sus deidades, como otra opción más. Y la realidad es que en medio de los problemas, la tentación de creer en algo, de creer en alguien más, es muy grande. Cuando estamos atravesando una situación difícil, cuando nuestro corazón quiere salirse, cuando nuestra alma está atribulada, cuando la situación y el futuro se ve tenebroso y se ve escabroso por lo que puede suceder, es muy grande la tentación de querer confiar en algo más. Es muy grande la tentación de querer confiar en alguien más. Y esos problemas del pasado, esas personas del pasado, esas situaciones del pasado, lo único que van a hacer en nuestras vidas es quitar la prominencia de Dios. Es quitar el lugar que Dios ocupa y dejarlo como una opción más. Y permíteme decirlo así: pueden ser personas, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser oportunidades que pretenden ayudar, pero lo único que quieren hacer es quitar a Dios del lugar en el que debe estar en tu vida. Por lo que el enemigo
busca y lo que el enemigo quiere es quitar a Dios de su lugar. Y cuando nosotros quitamos la prominencia de Dios en nuestras vidas, en ese momento nuestra vida queda anclada. En ese momento nuestra vida deja de avanzar al propósito de Dios. Por eso una de las grandes estrategias que el enemigo ha tratado y ha usado en nuestras vidas es ayudar con diferentes situaciones, con diferentes personas. Jesús está por llegar al término de su ministerio terrenal y les dice que es necesario que Él muera. Y entonces Pedro hace una declaración y es el mismo Jesús quien le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque la aparente ayuda puede venir de las personas más cercanas, pero es el enemigo tratando de frenarnos y de limitarnos al propósito de Dios. Los samaritanos, enemigos de Dios, como la Biblia lo enseña en Esdras, que presentaban aparentemente una ayuda para reconstruir al templo, lo que querían era frenar. El enemigo lo que quería era frenar, detener, limitar al pueblo y no permitirle avanzar al propósito que tenía. Pero dice Jeremías capítulo 17, el verso 7, en la traducción lenguaje actual: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, dice el Señor. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Mi deseo es que el Espíritu Santo ministre su vida para que pueda discernir esa ayuda que usted debe cortar, que produzca en usted esa valentía para poder decir, como Zorobabel, como Jesúa y los otros líderes: de ninguna manera. Cuando esa persona, cuando esa situación, cuando esa ayuda aparente quiera llegar a su vida, que usted le diga con esa valentía espiritual: de ninguna manera, no puedo aceptar, no me conviene, hasta aquí. Tener el valor y decidirnos para que esos problemas del pasado se queden en el pasado y poder avanzar a lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí deseamos avanzar a la vida y al propósito que Dios tiene para nosotros. Y de verdad anhelo y deseo en mi corazón que el Espíritu Santo te esté dirigiendo y mostrando qué líneas del pasado, qué problemas del pasado, qué personas del pasado, qué situaciones del pasado necesitas decidir y cortar y eliminar y decir: no me conviene, de ninguna manera, hasta aquí con ese problema. Mi única confianza, mi única seguridad y mi única dependencia es Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, bendito sea su nombre. Quiero ser muy honesto con usted. Cortar con los problemas del pasado no promete en nuestra vida una vida color de rosa. Cortar con los problemas del pasado, poner un alto a las personas del pasado, poner un alto a las situaciones del pasado, no nos promete que las cosas van a salir bien y que van a salir como queremos. Lo digo porque el relato bíblico así lo enseña. Verso 4, capítulo 4 de Esdras: entonces los habitantes, cuando no los dejaron participar, cuando cortaron de tajo con ellos, cuando limitaron estos problemas del pasado, dice: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos de los funcionarios para que actuaran en contra de ellos y que frustraran sus planes. Esta situación, dice la palabra, continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Verso 6. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones, contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Mire, la historia me enseña que el enemigo ha usado y sigue usando las mismas técnicas para detenernos. Vuelvo a decirlo: el enemigo quiere detenernos en el propósito que Dios tiene para nosotros. El enemigo quiere limitarnos. El enemigo quiere anclar nuestra vida espiritual en el propósito que Dios ha diseñado desde la eternidad para cada uno de nosotros. No avanzar. Esa es una victoria para Él, ese es un logro para Él, que no avancemos al propósito que Dios tiene. Y por eso ha utilizado las mismas técnicas. Ayuda que solo nos ancla al pasado. Y cuando la ayuda que nos ancla al pasado no le funciona, cuando tomamos decisión y determinación en Dios para cortar con los problemas del pasado,
El enemigo sigue utilizando las mismas técnicas. Cuando el plan de ayuda no funciona, cuando rompemos con esas líneas del pasado, entonces dice la palabra, aparece el desaliento, aparece la intimidación, aparece la frustración de planes y aparece la acusación. Eso es lo que la Biblia enseña en la historia de Esdras. Y el desaliento es la desmotivación. El desaliento es el desánimo. Un hebraísmo dice que el desaliento es debilitar las manos, es debilitar el alma. Este desaliento es el que provoca depresión en nuestras vidas y que se va mezclando, y por causa del enemigo podemos estar en la iglesia, podemos venir y cantar y decir que Dios es bueno, que Él es fiel, que Él es santo, pero estamos desanimados, pero estamos deprimidos. Y el enemigo sigue utilizando las mismas técnicas y podemos decir, pero yo ya dejé mi vida del pasado, yo ya corté con las personas del pasado, yo ya no tengo relación con los problemas del pasado. ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento deprimido si vengo a la iglesia? Porque Dios está en este lugar, pero cuando nosotros le permitimos al enemigo que provoque el desaliento en nuestras vidas, nuestra vida espiritual se va enfriando. Y aunado al desaliento viene la intimidación. El enemigo trata de asustarnos, de amedrentarnos, de acobardarnos con lo que puede pasar, con lo que puede suceder. ¿Y qué pasa si sigues haciendo eso? ¿Y qué pasa si se conoce? ¿Y qué pasa si se descubre? ¿Y qué pasa si te comprometes con Dios pero le pasa algo a tu familia? ¿Y qué pasa si te comprometes con Dios pero te corren del trabajo? Y empieza a intimidar, a asustarte. Y aunado a eso viene la frustración de planes, para quitarte toda la posibilidad o la esperanza que tienes de satisfacer alguna necesidad o algún deseo personal. Y quieres hacer algo y te das cuenta de que no te sale bien, y decides hacer otra cosa y no te sale bien, y haces otra cosa y no te sale bien, y te das cuenta de que cada plan está frustrado y parece como que la esperanza se va arrancando de tu vida. Y por si fuera poco, dice la palabra, escribieron cartas y acusaciones. Y cuando hay desaliento y desmotivación, cuando hay intimidación y cuando los planes no salen como quieres, aunado a eso se presentan todos los recursos espirituales y legales para detenernos y anclarnos. Las acusaciones limitaron al pueblo, las acusaciones detuvieron al pueblo, las acusaciones, la frustración, la intimidación y el desaliento hizo que el pueblo dejara de reconstruir el templo. Habían salido del cautiverio, tenían una intención, tenían la ayuda de Dios. Dios había tocado el corazón de Ciro, Ciro había patrocinado, tenían las herramientas, tenían los recursos, tenían las fuerzas. Las líneas del pasado habían sido cortadas, los problemas del pasado habían sido resueltos, pero el enemigo llegó con desaliento, intimidación, frustración y acusación. Y dice la palabra en Esdras capítulo 4 verso 24: por lo tanto, dice la escritura, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén. Ahora, cuando usted lee la palabra en Esdras, algunos por ahí les aparecen algunos asteriscos, algunas notas al pie de página, y usted se dará cuenta de que la historia de Esdras nos dice que del versículo 1 al 5 se establece este periodo de tiempo donde Ciro, rey de Persia, está al frente del gobierno. Y luego del versículo 6 hasta el versículo 24 o 23 es una pausa, es un paréntesis en la historia, es algo que sucede fuera de esta historia. Es decir, si nosotros lo leyéramos cronológicamente, terminando el versículo 5, leeríamos el versículo 4 y lo leeríamos más o menos así. El versículo 5 dice: sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Y esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al reinado de Persia. Y entonces de ahí pasamos, por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. El pueblo puso límites a los problemas del pasado. El pueblo se separó de los samaritanos.
Pero la Biblia dice que se detuvo con los problemas del presente. El desaliento, la intimidación, la frustración y la acusación hizo que la obra se parara. Y esto me llevaba a preguntar: ¿cuántas obras que el Señor está perfeccionando, que el Señor está trabajando, cuántas vidas que están hoy aquí están detenidas en el propósito de Dios a causa de la intimidación, a causa de la frustración de los planes, a causa de los problemas que se pueden presentar en la vida, a causa del desánimo y del desaliento que se puede presentar? La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Pero ¿cuántas vidas, cuántas personas están limitadas y detenidas en esa perfección que Dios quiere hacer a causa de la estrategia del enemigo? ¿Cuántas personas se han anclado en su vida y no han avanzado y no han podido seguir? El pueblo puso límites, pero se detuvo con los problemas. Así que este mensaje es para aquellos que necesitan tomar valor y romper con estas personas del pasado, con estas situaciones del pasado, con estos problemas del pasado. Pero también es para aquellos que lo hicieron y que por alguna razón hoy se sienten detenidos, que por alguna razón quieren adorar a Dios, pero se sienten desmotivados, que por alguna razón quieren servir en la iglesia, pero sienten desaliento, que por alguna razón quieren vivir en devoción con Dios, pero tienen miedo, que por alguna razón quieren desarrollar algo nuevo dentro de la iglesia, dentro de su vida, pero sus planes se van frustrando, que por alguna razón están detenidos en el anonimato por la vergüenza que puede provocar una acusación que pudieran hacer de su vida o de su pasado, y están ahí, quieren hacerlo, pero el enemigo tiene detenidas sus vidas. Ahora, el enemigo va a tratar de detenernos y de desviarnos del propósito de Dios, pero Dios es el más interesado en que sigas en ese camino, en que te levantes en el nombre de Jesús y que llegues. Permítame decirlo así: el enemigo traerá desaliento a tu vida, pero el que está sentado en el trono, dice Isaías 40:29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Él va a tratar de debilitar tu alma y tu corazón. Él va a tratar de debilitar tu espíritu y quebrar tu espíritu para que te alejes del propósito de Dios. Pero el que está sentado en el trono sigue trayendo fuerza a tu alma y a tu espíritu. El que está sentado en el trono sigue dando poder al indefenso y trayendo fuerza al que está débil. El enemigo va a tratar de asustarte, de amedrentarte, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo va a buscar frustrar tus planes, va a querer quitarte las posibilidades, va a querer arrancarte la esperanza. Pero déjame parafrasear lo que Jeremías 29:11 dice. Dios te dice: yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, y son planes para lo bueno, son planes para tu bien y no para lo malo. Son planes para darte un futuro y una esperanza, una vida y un futuro lleno de bienestar. El enemigo te acusará para avergonzarte, para que te quedes ahí, para que no quieras hacer, para que no quieras servir, para que no puedas vivir la vida que Dios quiere que viva. Y te va a acusar y te va a decir: pero no te acuerdas lo que hiciste, pero no te acuerdas cómo eres, pero no te acuerdas del problema que tienes, pero no te acuerdas de la debilidad que tienes. Y el enemigo va a tratar de presentar todos los recursos legales, va a presentar todas las acusaciones. Pero el que se levantó de la tumba al tercer día,
el que vive y reina para siempre, dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó. Todas las acusaciones espirituales que había en tu contra, Él las anuló en la cruz del Calvario. Toda la acusación que puede provocar vergüenza, Él la anuló en la cruz del Calvario. El enemigo va a tratar de desviarte, el enemigo va a tratar de detenerte, pero los planes que Dios tiene para tu vida son planes de futuro y planes de esperanza. ¿Cuánto necesitamos venir a Cristo? ¿Cuánto necesitamos acercarnos a Él? Porque en la mayoría de nosotros estas estrategias han funcionado. Nos han debilitado el alma, nos han desanimado, nos ha frustrado planes, nos ha desviado y nos ha acusado. Pero el que está sentado en el trono sigue extendiendo sus brazos para decirte: el propósito y la vida que yo tengo para ti es que vivas en abundancia. Quiero que escuche y medite en este canto. Quiere cerrar sus ojos ahí en su lugar y escuche lo que dice esto. Dani, ¿me ayudas?